Estimados hermanos y amigos en Cristo, el tema de hoy es Jesús y las distintas formas de creer en Él. En los tiempos de Jesús, como en los nuestros, muchos hablaban de Él, pero no todos creían en Él de la misma manera. Algunos lo admiraban, otros lo discutían, otros lo defendían y otros lo rechazaban abiertamente. La multitud se hacía preguntas sinceras. ¿Quién es este hombre? ¿Es realmente el Cristo? Sin embargo, esas preguntas no siempre nacían del conocimiento de las Escrituras, sino de opiniones, tradiciones y apariencias. El Evangelio de Juan nos muestra que puede haber una fe sin comprensión, sin confianza y con errores, y sobre todo, una fe parcial o incompleta. Y nos enseña también algo crucial. No toda fe en Jesús es verdadera fe en Él como el Cristo. Por eso, este pasaje nos invita a examinarnos, no para saber cuánto hablamos de Jesús, sino para conocer cómo y en quién creemos realmente. Veamos cómo la gente se preguntaba si Jesús era el Cristo. La gente veía contradicciones en las distintas formas de percibir a Jesús por parte de los religiosos del momento. Siempre ha existido esta actitud. Hay gente que no se posiciona por sí mismo sobre las cosas, sino que mira a otros, a ver qué hacen otros. No tienen personalidad o conocimiento o capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Las preguntas que la gente se hace sobre las ideas y los comportamientos erráticos de otros, aunque sean religiosos, las preguntas que la gente se hacían en aquellos momentos sobre Jesús les confundían y alejaban de la fe en Jesús. En Juan 7:25 se dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Fíjense que estas palabras muestran que aquellas personas no tenían una idea clara sobre Jesús. ¿No es este? Así se dirigen, así piensan sobre Jesús, así se dirigen a Jesús y piensan en Jesús. ¿No es este a quien buscan para matarle? Estaban claramente confundidos. Y es que poner la mira en los prejuicios humanos, en los prejuicios de otros sobre Jesús, lleva a ver contradicciones entre lo que la gente dice y lo que la gente hace con Jesús. Y esto impide tener criterio propio. Esto impide apreciar por uno mismo la grandeza del Cristo Redentor. Juan 7:26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Según esta gente sin criterio, pendientes de lo que otros hablaban, decían, según estas palabras que acabamos de leer, habla públicamente y no le dicen nada. Es decir, si ellos piensan que es alguien negativo, alguien malo, ¿por qué no le dicen algo? Y si piensan que es alguien bueno, que es el Mesías, ¿por qué no creen en él? No le dicen nada, ni una cosa ni la otra. Estaban confundidos. La gente en general que oía a Jesús y que oía la opinión de los fariseos,
de los escribas sobre él, opiniones negativas, criticándole, condenándole. Esa gente estaba confusa. No miraba a Jesús, miraba a los religiosos, a ver qué decían los religiosos, a ver qué hacían los religiosos. Esta gente confusa sobre Jesús estaba en esta situación porque no conocían, y si la conocían, no se apoyaban en la palabra de Dios. Este es el gran problema. Sea por ignorancia o sea por dejadez, hay gente que no toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios sobre Jesús. No toman en cuenta la palabra, en este caso, de los profetas sobre el Mesías. Esta gente no tomaba en cuenta esas palabras. Se dejaban llevar por las vagas ideas religiosas transmitidas por los dirigentes religiosos, por los fariseos, por los escribas. Esta gente, en el fondo, no buscaba conocer la verdad sobre Jesús, que estaba revelada en la palabra de Dios, sino que prefería esperar a ver lo que decían los judíos, los fariseos, a ver qué decían ellos, a ver qué hacían ellos para tomar después su propia decisión. Juan 7:26. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esta era la actitud de la gente que eran como espectadores de lo que pasaba, de lo que Jesús decía y hacía, y de lo que le respondían los fariseos y los escribas. Eran espectadores, pasivos, esperando a ver lo que dijeran o hicieran los religiosos para después ellos proceder. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Por tanto, esta gente sin criterio propio, sin pensamiento propio sobre Jesús, se debatía entre la aceptación de un Cristo prometido, anunciado, que ya estaba presente, y la espera de otro Cristo, dado que los judíos rechazaban al Cristo ya venido a la espera de otro Cristo, un Cristo guerrero, un Cristo político militar, que viniera a sacarles de la, del yugo, de la esclavitud, de alguna manera, hacia Roma, de la opresión romana. El caso es que esta gente, pues, mm, se debatía entre aceptar al Cristo que estaba allí delante o entre seguir esperando al Cristo que esperaban los líderes religiosos. No tenían la capacidad propia de reconocer de sí mismos al Cristo real presente y distinguirlo del Cristo imaginario de los judíos que no estaba presente y que ellos, los judíos, pues esperaban que viniera. Juan 7:27. Pero este sabemos de dónde es, decían esa gente. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mirad la confusión y el debate interior de esta gente. Esta persona sabemos de dónde es. Y cuando decían esto se refería a que, bueno, sabemos que era de Nazaret, conocemos a su familia, mas cuando venga el Cristo, está claro que no creían que Jesús fuera el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esto se lo estaban sacando ellos de la manga. Esto de que nadie sabrá de dónde sea el Mesías. La Biblia, el Antiguo Testamento, decía claramente de dónde era el Mesías. Decía que el Mesías nacería en Belén y decía que después
viviría en Galilea. Todo eso estaba en las profecías. Por tanto, ellos eh, no sabían más porque no querían. Esto pasa también hoy día, entre mucha gente, de esta gente que está confundida. No saben por qué no quieren, porque para otras cosas de la vida la gente se esmera, se esfuerza. Quien se quiere comprar una lavadora pregunta, ¿qué marca es mejor? ¿Cuál tiene más garantía? Pregunta a los comercios, pregunta a la gente, ¿a ti te ha salido bien esta marca, la otra? La gente cuando quiere saber de algo pregunta y se esfuerza por saber de lo que sea, de una lavadora, de un coche, de un seguro, de lo que sea. Pero en aquel tiempo, y como pasa hoy día también, sobre las cuestiones eternas, sobre las cuestiones salvíficas, sobre si Cristo es el Salvador o no lo es, hay gente que, bueno, en el fondo está pendiente de lo que opinen los demás, de lo que opinen los religiosos. Esto pasa mucho en nuestro entorno, en nuestro contexto religioso. La gente mira a los líderes religiosos. Y si Cristo es el Salvador y el único Salvador, ¿por qué, dicen algunos, por qué los curas no nos dicen eso? ¿Por qué nos hablan de María? Dicen algunos. Bueno, que ellos no lo hagan, que ellos no hagan lo que tienen que hacer, es su problema, y Dios le pedirá cuenta. Pero tú tienes tu propia responsabilidad y tú tienes el deber de conocer por la Escritura, por la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado para ti. Dios ha revelado por su palabra que Jesús es el Cristo. Jesús dijo, estas cosas se han escrito, refiriéndose a la palabra de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, Dios ha dejado escrita su voluntad. No hay excusa, no hay excusa. El que no sabe, el que no conoce, no, bueno, muestra ignorancia, muestra muchas cosas, pero es responsable de su situación de confusión. La confusión nace de la ignorancia, del desconocimiento, pero también de un conocimiento o teología incompleta, un conocimiento popular, un conocimiento seguidista de la opinión de los demás, sin base bíblica ninguna. La confusión nace de diferentes eh, orígenes. En cualquier caso de estos orígenes, las personas son responsables. Todo el mundo es responsable. Independientemente que el hombre pueda creer o no creer de sí, que sabemos por la palabra de Dios que la fe es un don de Dios, el hombre es responsable, porque Dios ha dejado su palabra escrita, la cual habla del Salvador, del Mesías Redentor, y habla claramente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. No hay otro nombre, dice la Biblia. Y esto es muy fuerte, lo que dice la palabra de Dios, porque está diciendo que Jesús es el único y suficiente Salvador. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Por tanto, la gente escucha, la gente oye, la gente está pendiente de lo que piensan los demás, la gente no tiene su propio criterio, la gente sigue el camino de la mayoría, el camino ancho, pero frente a todo eso, la palabra de Dios y el propio Jesús se revela como el Cristo enviado por el Padre. El Cristo, el Mesías, el Salvador. Y ante el debate de confusión y de rechazo generado entre la gente, Jesús
Afirmó entonces y afirma hoy que Él es el Cristo. Tanto entonces como hoy sigue habiendo un debate de confusión. Pero Jesús dice, yo soy el Cristo. Y el lugar escogido por Jesús para hablar de sí como el Cristo fue el templo o casa de Dios. Nos dice Juan 7:28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, hoy también, como entonces, existe el templo o casa de Dios. No son las paredes, como sabemos todos, ¿verdad? No son las paredes, sino las personas creyentes en Cristo que tienen al Cristo morando en sus corazones, que tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones, en ellos y con ellos. Ese es el templo de Dios. Y desde el templo de Dios, desde las personas, desde las iglesias que son el templo de Dios y en los lugares donde éstas se reúnen, el Señor anuncia que Él es el Cristo. En el lugar donde el pueblo de Dios está presente, el Señor comunica la palabra de verdad, la palabra que quita la confusión, la palabra que lleva a la fe, la palabra que lleva a Cristo y a su obra redentora. Qué importancia acudir periódicamente a lugares donde el pueblo se reúne en el nombre de Dios, donde está la presencia prometida del Señor, para oír, para escuchar que Jesús es el Cristo, el Salvador. Jesús en el templo dijo que Él era el Cristo. Jesús había demostrado que era el Cristo. Lo había demostrado por su origen divino, expresado en las obras prodigiosas que hacía, dando salud, resucitando muertos, actuando sobre la creación, haciendo cosas extraordinarias. Todo lo que Jesús hacía lo avalaba como el Cristo. Pero además de ello, Jesús decía, sus palabras decían que Él era el Cristo. Juan 7:28 al 29. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Jesús les dice a aquella gente que se creía religiosa, no conocéis, no conocéis al Padre, no conocéis a quien me envió. Y es que ser religioso no supone conocer a Dios. Es más, la mayor parte de los religiosos no conocen a Dios, porque la religiosidad vana impide conocer a Dios. La fe en Cristo, el camino de Cristo, ser cristiano, no es una religiosidad, y menos una religiosidad vana. Es una relación viva, genuina con Dios a través de la fe. Y lo que le dice Jesús a aquella gente es que ellos no le conocen precisamente por su religiosidad vana. Había en aquellas personas distintas formas de ver a Jesús, distintas formas de entenderle, de percibirle, pero ninguna de ellas llegaba a ser verdadera fe,
verdadera fe salvadora, ninguna de esas formas. Eso sucedía entonces y también sucede hoy. Hay mucha gente que tiene alguna manera de entender o de percibir a Cristo. Hay gente que habla de Cristo, piensa en Cristo de alguna manera, pero eso no significa que tener a Cristo en la boca suponga tenerle en el corazón. Eso no supone salvación ni vida eterna. Había entre la multitud, habían personas que creían en Jesús, pero sin entender que Él era el Cristo Redentor. Fíjense qué contradicción. ¿Se puede creer en Jesús el Salvador sin creer que Jesús sea el Salvador? Esto es un disparate. Pero había gente así, también hoy día. Hay gente que cree en Jesús sin entender que Él es el Salvador. Hay mucha gente. Este tipo de fe es lo que se conoce como fe admirativa. La fe que ve en Jesús a alguien digno de ser admirado, de ser considerado como un personaje santo, extraordinario, poderoso, hacedor de señales. Es una fe admirativa. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él. Primera parte. Aquí se dice que esta gente creyeron en él. Y decían, mirad ahora, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Luego creían en Jesús, pero no como Mesías, porque decían, cuando venga el Cristo, hará más señales que éste. Entonces, ¿qué es lo que creían sobre Cristo? ¿Qué es lo que creían sobre Jesús? Esto abunda tristemente. Entonces y ahora. Gente que cree en Jesús. Sí, saben que Jesús es el Hijo de María, saben que Jesús es un personaje bíblico, poderoso, que hizo milagros, señales, que era como buena gente. Hay gente que tiene como una actitud de admiración, pero no creen que Jesús sea el Salvador, el único Salvador, en el que tienen que creer si quieren ser salvos. Esto hay mucha gente que no lo entiende. Hay gente que tiene una fe en María, en los santos, en los ángeles, en el Padre, en el Espíritu Santo, también en Jesús, que creen en todo y no creen en nada. Creen en todo como un conjunto religioso, un totum revolutum religioso, pero creyendo en todo no creen en nada, porque solo una cosa es necesaria, solo una cosa es suficiente para ser salvo, creer en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, no podemos creer en Jesús y dejar de creer que Él es el Salvador, porque hay que creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías. Hay que creer esto. Por tanto, había quienes creían en Jesús sin creer que era el Mesías. Habían otros que creían que Jesús era un profeta o el profeta anunciado por Moisés. Un profeta como Elías o el profeta anunciado por Moisés. Hay gente que creía esto. Esto era una fe de contenido erróneo. También abunda hoy en día. Gente que tiene fe con un contenido erróneo. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta.
Está bien que alguien tenga, que piense que Jesús era un profeta o que era un buen hombre, pero si no se cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, no se es salvo. Porque es eso lo que nos salva, la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cristo no salva a nadie siendo profeta, si fuera profeta, que no, él era, no era, era mucho más que un profeta, lógicamente, ¿no? Pero no salva por ser un profeta o por ser un buen hombre o por ser una persona admirable. Nada de eso salva. Lo que salva a una persona es la muerte redentora de Cristo en la cruz en lugar de los pecadores. Eso es lo que salva. Y su posterior resurrección para vida eterna. Y había un tercer grupo de personas que creía que Jesús era el Cristo, pero sin conocer que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en él. Esto era una fe sin conocimiento adecuado de la Escritura. También existe esto. Entonces y ahora. Es un poco distinto a lo anterior. En lo anterior había una fe con un contenido erróneo. En este caso estamos hablando de una fe sin fundamento, sin base. Hay gente que cree en cosas pero no sabe por qué las cree. Porque se las han dicho. Y uno no puede creer en cosas porque se las han dicho. Uno tiene que creer en Cristo porque la palabra de Dios dice tal o cual cosa. Un creyente tiene que creer en lo que tiene que creer porque es lo que dice la palabra de Dios. Sobre Cristo, sobre el Padre, sobre lo que sea, porque la palabra de Dios así lo dice. Esto es fe con un contenido. Esto es fe con un conocimiento adecuado. Esto es fe con un soporte, con una base. Esto es fe sobre la roca. Fe sobre la roca de la palabra de Dios. Juan 7:41 al 42. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Veis? Esta gente decían que Jesús era el Cristo, pero al mismo tiempo decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David? Ignoraban todo esto. Esta gente ignoraban que Jesús era el Cristo que cumplía las profecías de las Escrituras. Lo ignoraban. En definitiva, tres formas distintas de ver a Jesús, todas ellas inútiles, vanas, de entonces, como también de ahora en muchas personas. Y todas estas formas distintas de fe humana en Jesús causan confusión y daño a las personas. No hay nada más dañino que creer que uno está en la verdad, que creer que uno tiene algo y no tenerlo. No hay nada más dañino, pongamos un ejemplo, que tener un pasaje falso, preparar el equipaje, ir al barco o al aeropuerto, hacer cola, pasar allí tiempo esperando, con un pasaje falso, y que llegue el momento y nos diga, oiga, usted no puede pasar porque su pasaje es falso, no le sirve. Una fe equivocada es un pasaje falso. Y no hay nada más dañino que una fe equivocada o pasaje falso. Porque hace creer a una persona, hace creer que está donde tiene que estar, le da una seguridad, le da una sensación de tranquilidad que no se corresponde con la realidad.
No hay nada más dañino que creer en un Cristo que no es, que creer en Cristo sin fundamento bíblico. No hay nada más dañino. Juan 7:43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Como veis, la fe humana, la fe errónea, trae disensión. Lleva a la gente a discutir. Lleva a gente a tener desencuentros unos con otros. Porque las falsas opiniones sobre Cristo no unen a las personas. Las enfrentan, las confrontan. Y por eso hay tantos problemas en el mundo, aún dentro del cristianismo. Porque hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero tiene una fe falsa, como un pasaje falso, que no sirve para viajar. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y las distintas formas de creer en Él. Esto nos lleva a meditar, a establecer conclusiones. La multitud hablaba mucho de Jesús, pero pocos entendían quién era Él realmente. Igual sucede hoy. Hoy ocurre lo mismo. Se admira a Jesús, se le respeta en algunos sitios, se le interpreta o reinterpreta, pero no siempre se cree en Él como el Cristo enviado del Padre. No siempre se cree en Él como el único y suficiente Salvador. No siempre. Por tanto, no toda fe es fe salvadora. No todos los que dicen Señor, Señor, se salvarán. No toda fe es salvadora. Solo es fe salvadora aquella que descansa en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, en las escrituras. Solo es fe verdadera, fe salvadora, aquella que se somete a Cristo, que acepta, que entiende, que comprende a Cristo tal y como Él se presenta en las escrituras. Esa es la fe salvadora. La pregunta de entonces y de ahora sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? Que cada uno pueda contestar a esta pregunta por la gracia de Dios y dar la verdadera respuesta. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y queremos agradecerte que en medio de la confusión que el corazón humano crea en torno a tu Hijo, tú nos des luz, tu luz, para entenderle, para conocerle como Él es, como tú quieres que le veamos, Señor, como tú quieres que le entendamos. Ayúdanos a verle como tu Hijo, como el Mesías, el Redentor, el Salvador. Ayúdanos a entenderle como aquel que murió por nuestros pecados en la cruz y que resucitó al tercer día para darnos vida. Ayúdanos, Señor, a entenderle así. Gracias por tantas cosas que nos das cada día, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por lo bueno
por lo adverso. Gracias por todo, Señor, lo que esperamos que puedes hacer por nosotros, que seguirás haciendo por nosotros cada día. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener la fe siempre suficiente para que tú nos des esa gracia que quieres darnos y que quieres que sea en un contexto de fe. Danos fe, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos, concédenos tu gracia. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y guarde a todos. Amén.